Antes de comenzar a hablar en detalle del tratamiento con células madre, sí que me gustaría hacer un recordatorio breve de lo que es el nervio periférico, de la estructura. El nervio periférico tiene un envoltorio externo, conocido como epineuro, y dentro de ese envoltorio externo hay distintos fascículos que están recogidos en perineuro, y dentro del perineuro hay otros fascículos más microscópicos que están recogidos dentro del endoneuro. Y dentro de cada endoneuro hay cientos de axones que están recubiertos por unas células grasas, que son las células de Schwann, que son las que permiten la conducción del impulso nervioso de manera saltatoria. También es muy importante destacar que el nervio se constituye también de una porción vascular, de una arteria, de una vena, los vasa nervorum, que son importantísimos desde el punto de vista de la regeneración nerviosa. Voy a hacer también un recordatorio de la histología del nervio. En un corte transversal lo que podemos ver es esto, de nuevo el epineuro por fuera, y en el caso de abajo a la derecha, que queda un poquito más claramente explicado, hay 3 fascículos con su perineuro, y dentro muchísimos axones que están recubiertos por las células de Schwann. Además se pueden ver los núcleos de algunas de estas células de Schwann. En secciones longitudinales lo que vemos es una disposición. ¿Tú tenías un puntero, Javier? Sí, toma. La disposición al revés. Longitudinal de la disposición longitudinal de estos axones. Aquí se ve claramente uno de ellos envuelto por unas células de color más claro, que son las células de Schwann, y en este caso con la flecha indica un nódulo de Ranvier, de manera que el impulso nervioso salta de nódulo de Ranvier a nódulo de Ranvier. Nosotros hacemos cortes longitudinales, y lo pongo porque hacemos 2 estudios, el transversal y longitudinal, para ver morfológicamente cómo se ha regenerado el nervio. Y este otro corte, que corresponde a una sección de microscopía electrónica, donde vemos muchas vainas de color oscuro que corresponden a las células de Schwann, que rodean en su interior a estructuras de color blanquecino, que son los axones. Esto es la estructura normal del nervio. Ahora, el nervio, cuando se daña, se produce algo que fue descrito hace muchísimos años por Waller, que es la degeneración valeriana. Ante un impacto, un corte, una contusión, un traumatismo en el nervio, pues se produce, en distintas clasificaciones, una alteración del axón, que viene en el interior del nervio, protegida por las células de Schwann, y esto origina la degeneración valeriana a nivel distal del nervio, que consiste en una necrosis de todas las estructuras, células de Schwann, axones y parte del tejido conectivo. Es la degeneración valeriana. Pero la degeneración valeriana va a producir también el crecimiento de macrófagos que van a ir quitando los detritos celulares y que van a permitir que se produzca una punta de lanza del axón donde se ha seccionado, y esa punta de lanza va a emitir un cabo que va a intentar conectar con una zona sana del axón que quede en el territorio más distal. De manera que en la práctica, cuando esto se produce, a veces podemos esperar según el grado de lesión nerviosa, pero cuando hay una separación de los dos fragmentos nerviosos, el proximal y el distal, pues se crea un gap que se puede unir mediante sutura directa, o bien hay que interponer injertos. La sutura directa no es más que unir el epineuro con el epineuro. Hay quien intenta unir los perineuros, pero esto a veces provoca demasiada reacción fibrosa. Crea mucho tejido fibroso que puede hacer que los axones no conecten entre sí. Pero lo que buscamos, tanto haciendo una sutura nerviosa directa como colocando injertos, como colocando canales guía, canales que normalmente en la práctica hacemos con vena o incluso con tubos finos de silicona, es que los axones vayan creciendo en el sentido correcto, que hagan una punta de lanza de crecimiento, donde vemos macrófagos actuando en la zona distal y barriendo el camino para que estos axones vayan avanzando y encuentren los de la zona proximal a los de la zona distal y el nervio se regenere correctamente. En la práctica clínica, como he dicho, pues a veces podemos hacer sutura directa, pero otras veces hay que recurrir al uso de injertos nerviosos para que salvemos las distancias. Es un dogma en cirugía del nervio periférico que nunca se debe coser un nervio bajo tensión. No puede quedar a tensión el cabo proximal con el cabo distal, porque ese nervio se va a necrosar. Siempre tiene que haber un tejido que esté suturado sin ningún tipo de tensión. Por eso se utiliza muchas veces, cuando los gaps son de más de 2 centímetros o de 1,5 centímetros, los injertos nerviosos o los canales guía. Dicho todo esto, ¿qué tiene que ver lo explicado con las células madre? Pues tiene que ver muchísimo, porque las células madre son un potencial de regeneración nerviosa estupendo, y esto se ha corroborado en múltiples estudios.
Nosotros nos movemos prácticamente con 3 grupos de células madre: la médula ósea, de lo que ha hablado el profesor Vaquero mucho mejor que yo, el cordón umbilical, que quizá está más en desuso porque proporciona un número de células madre mucho más escaso, pero para los cirujanos plásticos el papel estelar lo ejerce el tejido adiposo. Tenemos una gran cantidad de tejido adiposo en nuestro organismo, es fácil de sacar, no es agresivo sacar la grasa, y de esa grasa podemos obtener distintas fracciones celulares que corresponden a distintos tipos de células madre, y estas células madres han mostrado gran efectividad a la hora de la regeneración del nervio periférico, en concreto las células madre adultas. Hay artículos que demuestran este hecho, no me voy a entretener a enumerar los artículos que hablan de este potencial de regeneración del nervio, pero lo que está muy claro es que estas células madre, en concreto las derivadas del tejido adiposo, actúan a 3 niveles: a nivel de las células de Schwann, potenciando el crecimiento de esas células, activando un mayor número de células de Schwann, lo cual va a producir una regeneración más rápida del nervio, al nivel de los macrófagos, para que fagociten y vayan quitando con mayor rapidez los detritus que se crean en la degeneración valeriana, y en último lugar, y muy importante, y en esto hay que hacer mucho énfasis, en las células endoteliales, en irrigar, en perfundir bien a ese nervio dañado para que la regeneración sea mucho más rápida. Nosotros en concreto lo que hemos hecho es dar un paso más allá. Tenemos muy claro, y hay estudios que demuestran, que estas células madre derivadas del tejido adiposo son capaces de regenerar el nervio, pero queríamos saber qué pasa cuando las utilizamos como un senotrasplante, es decir, hacer trasplantes de células madre de distintas especies. Yo hice una revisión bibliográfica y encontré muy poco en la literatura, en concreto en relación con el nervio periférico, pues se han utilizado células madre derivadas del tejido muscular, también se han utilizado células madre derivadas del tejido adiposo para la regeneración del nervio ciático, y hay otros trabajos donde se han utilizado células senogénicas para mejorar la perfusión de colgajos. Pero queríamos saber nosotros, por nuestra propia cuenta, por nuestra propia iniciativa, y gracias a la disponibilidad que tenemos de utilizar la tecnología que nos proporciona la doctora Fernández, qué puede pasar cuando nosotros colocamos células madre adultas, adiposas adultas, de seres humanos en un modelo experimental en conejos. Un modelo experimental que nosotros tenemos muy desarrollado y muy evolucionado en nuestro servicio, y que ha sido motivo de alguna que otra tesis doctoral. Entonces nosotros queríamos saber qué pasa con esas células madre adultas si las colocamos en un modelo de gap nervioso de 40 milímetros, 4 centímetros, en un nervio de la extremidad inferior de una rata. Para eso hicimos un trabajo experimental con conejos albinos neozelandeses, 60 en concreto, que pesaban entre 2.500 y 3.000 gramos. Los animales fueron estabulados siguiendo todas las normas de seguridad, con 12 horas de oscuridad, 12 horas de luz, en cajas, en jaulas individuales, con acceso libre a agua y comida, y manteniendo niveles de seguridad del tipo 2. Hacíamos un abordaje sencillo a nivel de la extremidad inferior, buscando el nervio popliteo. Para localizar el nervio popliteo hay que hacer un split primero de la musculatura que está por encima, y obtenemos el nervio popliteo, el nervio ciático arriba y el nervio tibial. Lo que hacíamos era sacrificar prácticamente la totalidad del nervio popliteo, dejando una porción proximal claramente definida y la porción distal. Y ese hueco lo rellenábamos con un injerto venoso del propio animal. En el mismo acto quirúrgico extraíamos una vena cerca de los glúteos, y esa vena la utilizábamos como canal guía, haciendo una sutura a nivel proximal del nervio peroneo y en el nivel distal del nervio peroneo. Ese canal guía, esa vena autóloga, hace que los axones vayan dirigidos por dentro de la misma, buscando desde el cabo proximal al cabo distal, pero estamos hablando de una distancia considerable, 4 centímetros en la pata de un roedor. Sería el equivalente prácticamente a denervar un brazo entero de un ser humano. Y para que esos axones se mantuvieran bien y tuvieran un hilo conductor asequible, rellenábamos con una mezcla de fibrina la vena, de manera que eso permitía que el axón fuera creciendo con mayor facilidad. Pero a la vez queríamos probar qué ocurría cuando empleábamos el senotrasplante de células humanas, y por tanto constituimos
tres grupos. Un primer grupo control con 20 animales donde únicamente situábamos la vena rellena con fibrina y no dábamos ningún tipo de inmunosupresión. Hicimos un segundo grupo con otros 20 animales donde sí, usando el mismo modelo, tratábamos con ciclosporina A, porque en la literatura médica está descrita que la ciclosporina A puede actuar como neuroregenerador. Por lo tanto, quisimos ponerlo también como grupo de control, como grupo contraste. Y el grupo más importante para nosotros, el grupo 3, también con 20 animales, utilizando el mismo modelo, pero hacíamos una mezcla de la fibrina con una suspensión de células madre adultas derivadas del tejido adiposo, células madre humanas. El protocolo quirúrgico empleábamos esta mezcla de rompun, keteloarfentonés, lidocaína para procedimientos locales. Por supuesto, los animales estaban cubiertos con un tratamiento antibiótico, se les daba analgesia con Buprex, y los grupos que necesitaban el tratamiento con inmunosupresor, se me ha olvidado decir que el grupo 3 también necesitaba el uso de inmunosupresión porque estamos usando un xenotrasplante celular, pues se les metía esta dosis, 25 miligramos por kilo de la ciclosporina vía intraperitoneal desde el día de la cirugía hasta que los animales fueron sacrificados. El sacrificio de los mismos se hizo a los 90 días de la intervención. Las células madre eran obtenidas de nuestros pacientes. A los pacientes se les procesaba, se les daba un consentimiento informado, siempre y cuando se fuera a hacer un tratamiento donde íbamos a resecar grasa, y de esa grasa obteníamos por medio de liposucción convencional nuestras células grasas. Esas células grasas eran transportadas al laboratorio de terapia celular, donde se encargaban de hacer el procesamiento siguiendo una metodología que probablemente habrá descrito la doctora Fernández y que yo pues no conozco, honestamente no la conozco, pero después de todo esto obteníamos esas células adultas que eran cultivadas 2-3 veces, se pasaban 2 o 3 veces y nos permitía aumentar el número de células para después, prácticamente en fresco, introducirlas en nuestro modelo. El modelo, por lo tanto, quedaba como resume este esquema: un gap nervioso de 40 milímetros, la porción proximal del nervio, la porción distal, y la vena que envolvía varios milímetros por detrás de la porción distal, varios milímetros por detrás de la porción proximal. En su interior estaba lleno de fibrina, y en el caso del grupo 3 metíamos esa suspensión de las células madre adultas derivadas del tejido adiposo, siguiendo esta concentración, es de 10 elevado a 6. Bien, después de 90 días hacíamos el sacrificio de los animales y hacíamos una valoración macroscópica de ese nervio que habíamos regenerado, que se había supuestamente regenerado, y al mismo tiempo se hacía un estudio microscópico. En el estudio microscópico utilizábamos tinciones de hematoxilina y eosina, también hacíamos tinciones de neurofilamento y tinciones antimitocondria. El antineurofilamento, el anticuerpo contra el neurofilamento, tiñe exclusivamente los axones, por lo tanto cualquier axón que se dibuje a lo largo de ese conducto venoso va a aparecer marcado. Era muy interesante, y esto nos llevó tiempo poder homogeneizarlo y encontrar el anticuerpo correcto, el antimitocondria, porque es un anticuerpo específico de mitocondrias humanas. Es decir, este anticuerpo puesto con tejido de rata, con tejido de conejo, no iba a dar ningún tipo de respuesta y solo iba a teñir aquellas células de origen humano, aquellas células que nosotros hubiéramos puesto previamente en el animal. Y por obviedad se entiende que teñiría después de 90 días aquellas células que han permanecido vivas o que han sido capaces de replicarse. Y por último efectuábamos un estudio de microscopía electrónica para ver la calidad del nervio que nosotros habíamos intentado regenerar. En el estudio macroscópico, quizá lo más llamativo es que en el grupo 1, el grupo donde solo colocábamos la vena y la fibrina, el diámetro del nervio era menor que en el grupo 2 y 3. Sin embargo, no había diferencias entre los grupos 2 y 3. Pero yendo a los resultados microscópicos, los resultados morfológicos, sí que encontrábamos cosas más interesantes para nosotros. En primer lugar, en la hematoxilina eosina lo que veíamos eran hallazgos de este tipo. La parte de arriba, este techo, corresponde a la pared de la vena, abajo también se aprecia la pared de la vena, que servía como tubo guía. Vemos algunos eritrocitos en el interior de la vena, y en el centro
un nervio que está claramente regenerándose. Vemos células de Schwann que se están ordenando a lo largo del nervio, algunos polimorfonucleares, y todo esto corresponde a fibrina, donde todavía no hay nervio, pero es un nervio que va buscando el inicio de células de Schwann que hay en la porción distal. No encontramos diferencias arquitectónicas si comparábamos el grupo 1, el 2 y el 3. Lo único que sí se veía, y esto era evidente, que la arquitectura y la densidad de axones en el grupo 3 era mucho más homogénea, mucho más densa, mientras que en los grupos 2 y 1 había más zonas de artefacto, más zonas donde el nervio no estaba del todo bien organizado. La tinción de neurofilamento nos permitía afinar aún más en estos detalles. El neurofilamento, recuerdo que tiñe los axones, y aquí vemos un espécimen correspondiente al grupo 3, donde vemos una morfología correctísima de esos axones, con un grosor de los mismos mayor y más ordenado que lo que se veía en el grupo 1 o lo que se veía en el grupo 2. En cortes longitudinales del nervio veíamos de nuevo los axones bien formados, rodeados por células que tienen en su interior gránulos pálidos que corresponden a acúmulos de grasa, son las células de Schwann, pero vemos un ordenamiento correcto de las células, especialmente en el grupo 3, donde los axones, insisto, son mucho más gruesos y hay una mayor densidad axonal. Todo esto lo tradujimos en números y ahora os pondré cuáles eran los resultados que obteníamos. Los cortes procurábamos hacerlos, ya he dicho, en sentido longitudinal, en sentido transversal. A veces nos llevábamos sorpresas, algún axón se escapaba del lugar donde tenía que ir, o algún paquete fibroso del nervio, y veíamos hallazgos como este, ¿no? En un mismo corte podíamos ver el nervio en su distribución longitudinal y en su distribución transversal, porque uno de los paquetitos se ha escapado. Traducido en números, lo que hicimos fue medir a una determinada profundidad de campo, concretamente a una profundidad de por 20, la concentración, el número de axones que había a nivel proximal del injerto y a nivel distal del injerto en los tres grupos, y encontramos diferencias estadísticamente significativas utilizando un test de ANOVA entre todos los grupos, siendo las cantidades de axones mayores en los animales del grupo 3, tanto a nivel proximal como a nivel distal. En cuanto al anticuerpo antimitocondria, lo que encontrábamos en el grupo 1 y el grupo 2 es esto: nada, vacío absoluto. ¿Por qué? Porque no había células humanas, no habíamos puesto células madre procedentes de seres humanos. Sin embargo, en el grupo 3 encontrábamos esto: gran cantidad de células con distinta disposición que en su citoplasma se teñían con gránulos de color parduzco y que corresponden a una positividad en la tinción antimitocondria. Por lo tanto, son células que proceden del ser humano, que se han incorporado perfectamente a ese tejido nervioso y que además no tienen infiltración por polimorfonucleares por ningún lado. Hay algunos, pero una infiltración escasa, sí que se ven macrófagos. Viéndolo en más detalle, estas células a veces tenían un aspecto alargado, fusiforme, y otras veces tenían un aspecto fusiforme equivalente a la tinción antineurofilamento. Esto es un antineurofilamento y esto es una tinción de antimitocondria, lo cual nos hace pensar que quizá alguna de estas células se estaban transformando en células de Schwann, pero también veíamos tinción positiva en disposición concéntrica formando vasos sanguíneos, lo cual indica que algunas de estas células habían formado vasos sanguíneos. Y es que los vasos sanguíneos son importantísimos para acelerar la regeneración del nervio. Para acabar ya, la microscopía electrónica nos permitió ver una disposición correcta de los fascículos. Esto corresponde a un macrófago, pero estos son axones que están rodeados por su vaina de mielina. La disposición de la mielina no es del todo homogénea porque cometimos un error a la hora de procesar estas preparaciones. También encontramos zonas donde había axones con mielina y axones amielínicos, y lo vemos mejor en esta diapositiva. Estos filetes nerviosos corresponden a axones amielínicos y estos otros a axones mielínicos, sobre todo estos aquí, lo cual nos permitía asegurar que el nervio se estaba regenerando correctamente. Por lo tanto, podíamos concluir que el trasplante de células humanas, es decir, el seno trasplante de estas células humanas,
dentro de un gel de fibrina para la regeneración del nervio peroneo en conejos, por medio de un conducto venoso guiado, mostró la mayor densidad axonal en el estudio que realizamos. Hubo una expresión de anticuerpos antimitocondriales en los animales pertenecientes al grupo 3, lo cual significa que esas células humanas se han adaptado al medio, han prosperado, se han diferenciado y no han sido rechazadas. No obstante, este estudio habría que repetirlo con un mayor número de animales y habría que hacer quizá otros grupos para sacar más efectividad a los datos que he presentado. Muchas gracias. Bueno, dar las gracias al profesor Vaquero y al profesor Marco por invitarme. Aunque, como ha dicho, yo me dedico más a la cirugía del hombro, pues mi tesis doctoral fue principalmente sobre reparación de defectos del cartílago articular, y por eso pues me han invitado a dar esta charla. Voy a pasar muy brevemente, por lo que hemos dicho que vamos con retraso, sobre las características del cartílago articular, que yo creo que todos las conocemos ya. Y eso lo voy a pasar así muy rápidamente. Simplemente decir que estas palabras que comentaba este poeta norteamericano en 1892, que hablaba del perfeccionamiento de la función de las articulaciones, pues sigue vigente. La articulación, todavía no se ha inventado una máquina que sea capaz de remediar el funcionamiento tan bueno, y esto se debe principalmente al cartílago articular, a las características del cartílago articular. Uno de los problemas que tiene el cartílago es que una vez que se lesiona, a diferencia de otros tejidos como el tejido óseo o los tendones, es incapaz de regenerarse, y eso hace que la mayor parte de las consultas que nosotros atendemos en nuestra especialidad se deban a lesiones del cartílago articular, y todo ello genera pues unos gastos económicos muy importantes. Es un tejido avascular, aneural y alinfático. Simplemente señalar esto porque es uno de los motivos de que tengamos tantos problemas a la hora de la regeneración del cartílago. Recordar que se dispone en capas, y señalar simplemente que una de las capas más importantes es la capa de cartílago calcificado, que es esa que veis ahí abajo, separada del resto de las capas del cartílago por la línea de la marea, y señalar la importancia de esa línea de la marea porque diferencia dos tipos de defectos que son muy importantes a la hora de la regeneración del cartílago articular, que son, como veremos un poquito más adelante, los defectos de espesor parcial de los defectos de espesor completo. Los defectos de espesor completo son aquellos que ya alcanzan el hueso subcondral, mientras que los defectos de espesor parcial se quedan en la porción superior. Digamos que los defectos de espesor completo estarían a este nivel y los defectos de espesor parcial se quedan a ese nivel. Ahora, un poquito más adelante, hablaremos por qué la importancia de esa línea de la marea. Los componentes, yo creo que nos los conocemos todos. El condrocito es la célula principal del cartílago articular, y la matriz extracelular, que está formada principalmente por agua, el 80%, y macromoléculas estructurales. De ella la más importante es el colágeno, que es la macromolécula mayoritaria, y concretamente en el cartílago es el colágeno tipo 2, el colágeno que le da el volumen a la fibrilla. El otro gran componente de la matriz extracelular son los proteoglicanos, y de la interacción entre estos dos principales componentes de la matriz, del colágeno y de los proteoglicanos, dependen la mayor parte de las propiedades del cartílago articular. La rigidez del cartílago, la fuerza, la cohesividad, todo eso depende de la interacción de estos dos componentes, que va variando en función del estrato en el que nos encontremos. Igual que varía también la disposición de las células, de los condrocitos. En las capas más superficiales los condrocitos se disponen de una manera más tangencial para soportar las fuerzas, y luego van adquiriendo una forma más columnar. Y dicho esto, que era un poco para meternos en materia de cómo está compuesto el cartílago articular, hablar de por qué motivo es tan complejo el proceso de reparación del cartílago articular. ¿Por qué no se regenera el cartílago? Pues hay una serie de factores que van unidos a la propia estructura del tejido. Es un tejido, como hemos dicho antes, que es aneural, no tiene nervios, con lo cual muchas veces lo que hay es una falta de reconocimiento de las lesiones. Además es un tejido avascular, con lo cual no interviene la reacción inflamatoria, que, como veremos más adelante, interviene cuando atravesamos y llegamos al hueso subcondral. Si no llegamos al hueso subcondral y nos quedamos en el cartílago nada más, en la porción superior, no hay ninguna reacción inflamatoria, con lo cual el fenómeno de reparación es inferior.
Hay unos factores que son inherentes a los propios condrocitos. Son células que se multiplican muy poco, tienen una actividad mitótica muy baja y además se encuentran a una baja densidad celular. Y luego hay una serie de factores relacionados con la propia matriz extracelular que muchas veces actúa como obstáculo a la migración de moléculas que de alguna manera pueden facilitar el proceso de reparación. Como decía antes, ese proceso de reparación depende de la profundidad del defecto. Esto es lo que estaba comentando inicialmente. Hay defectos que se quedan a este nivel, defectos condrales de espesor parcial o de espesor completo, pero que no alcanzan el hueso subcondral. En estos defectos no existe una regeneración espontánea porque no interviene la reacción inflamatoria que ocasiona alcanzar toda la trama vascular que hay en el hueso subcondral. Luego están los defectos que alcanzan el hueso subcondral, que es lo que nosotros llamamos defectos osteocondrales, en los que sí que interviene todo el proceso inflamatorio y la formación de un coágulo dependiente del hueso subcondral. En estos casos se forma un tejido de reparación cuando el defecto es un defecto osteocondral, pero ese tejido de reparación queda bastante alejado de parecerse a un cartílago con las características propias del cartílago hialino. Es más un fibrocartílago, o sea que hay principalmente un componente fibroso. Es un tejido de reparación que tiene una duración bastante escasa, alrededor de los 3 meses, con unas propiedades mecánicas inferiores a las del cartílago hialino, que le cuesta mucho integrarse al tejido adyacente, hay una falta de integración. En él intervienen diferentes orígenes celulares, no solamente encontramos condrocitos, sino que vienen células procedentes del hueso subcondral. Y la organización de la matriz es diferente a la del cartílago hialino, porque predomina el colágeno tipo 1 en lugar del colágeno tipo 2. O sea que es un tejido el que se forma cuando nosotros creamos un defecto de espesor completo, un defecto osteocondral, es un tejido de reparación con unas características muy inferiores a las del cartílago hialino normal. ¿Qué necesitamos para mejorar ese proceso de reparación? Rellenar el defecto, restaurar la congruencia, conseguir que se una a la zona sana, que sea un tejido duradero y que consigamos que tenga una duración a largo plazo. Para ello se han creado multitud de técnicas quirúrgicas. Y como en todos los casos, cuando hay muchas técnicas y no nos ponemos de acuerdo en una, suele ser porque no hay ninguna ideal, no hay ninguna buena que consiga restaurar el defecto. Hay intervenciones terapéuticas en las que no utilizamos activos biológicos, la artroscopia, afeitado, desbridamiento del cartílago, condroplastia, abrasión, perforaciones, microfracturas. En otras empleamos activos biológicos, trasplante tisular autólogo, de pericondrio, de periósteo, trasplante osteocondral, la fijación in situ del fragmento, un trasplante alogénico y luego, que es el objeto de la charla, intervenciones en las que empleamos los elementos de la ingeniería tisular. Con ello pretendemos reconstruir la estructura y función y tenemos dos posibilidades. Realizar todo el procedimiento in vitro y luego trasladarlo in vivo, o realizarlo parcialmente in vitro y que finalice in vivo. Son 3 claves, como en todos los procedimientos de ingeniería tisular: la matriz, las células y las moléculas. La matriz debe facilitar la reparación de un defecto cuyas dimensiones impiden que ese defecto se repare espontáneamente por sí solo. O sea que lo que nos ayuda a la matriz es a reparar un defecto que supera unas dimensiones determinadas. Actúa de soporte para el mantenimiento de células y moléculas que forman la respuesta reparadora y debe ser biocompatible. El término biocompatibilidad es un término que es dependiente del lugar en el que estemos empleando la matriz. Podemos tener una matriz que es muy buena in vitro, que permite una adhesión celular muy buena, etcétera, pero que cuando la trasladamos a la articulación pues puede generar reacciones inflamatorias, de cuerpo extraño. O sea, una de las características principales, por lo tanto, de la matriz es que debe ser biocompatible. El otro gran elemento de la ingeniería tisular son las moléculas. Las moléculas las empleamos con la idea de guiar de forma específica ese proceso de reparación celular en la dirección adecuada para obtener un tejido más duradero y más parecido al cartílago hialino, conseguir una población más homogénea, sobre todo, como hemos dicho, en esos defectos osteocondrales en los que existe ya contaminación de células procedentes del hueso subcondral,
y bueno, pues existen multitud de moléculas, de factores de crecimiento, derivados de las plaquetas, proteínas morfogenéticas, etcétera, etcétera. Lo que aquí queríamos determinar era qué aplicaciones clínicas tienen las células mesenquimales. En el caso del cartílago, lo primero que se empezó a utilizar fue el trasplante autólogo de condrocitos. Se fue mejorando cada vez más la técnica. Inicialmente se empleaba, que es lo que se denomina los trasplantes autólogos de condrocitos de primera generación. Consistían en coger un trocito de cartílago de la rodilla afectada, extraer los condrocitos, cultivarlos, colocar los condrocitos en el defecto y cubrirlo con un colgajo de periostio. Estos son los trasplantes de condrocitos de primera generación que ocasionaban varios problemas, muchos de ellos derivados de la cobertura con el propio periostio. Muchas veces este periostio se soltaba, no se sabía si las células permanecían o no en el defecto. Condrocitos, que quiere decir aquí que es un error. Otro de los problemas era la desdiferenciación de los condrocitos cuando se realizaban los cultivos monocapa. Es importante para que el condrocito funcione adecuadamente la interacción con la matriz extracelular. El funcionamiento del condrocito depende de la matriz extracelular. Cuando se realizaba un cultivo en monocapa y no había interacción con la matriz extracelular, el funcionamiento del condrocito se veía alterado y por ello ocurría un proceso de desdiferenciación. Apareció la segunda generación de cultivos de condrocitos en los que ya se empleaban membranas bicapas de colágeno. Tenían menos complicaciones, no había que extraer el periostio para la cobertura, con lo cual se ahorraba también en el tiempo quirúrgico. Y finalmente la tercera generación, que consistía en la producción completa del cartílago in vitro y luego trasladarlo in vivo. Problemas que planteaba o que plantea, porque se sigue empleando el trasplante autólogo de condrocitos, pues la morbilidad evidentemente del sitio donante. Muchas veces son rodillas en las que es difícil encontrar un sitio de la rodilla en la que exista un tejido sano para poder extraer estos condrocitos. Otro de los problemas es que se utilizan condrocitos, se extraen condrocitos de zonas de la rodilla que no son zonas de carga. Con lo cual pues todavía no se sabe exactamente si esos condrocitos tienen las mismas propiedades biomecánicas o están preparados de igual manera para soportar las cargas que los condrocitos de las zonas de carga. Otro de los problemas que planteaba el trasplante autólogo de condrocitos es la dificultad para extraer las células y además que precisan un complejo proceso para la expansión. Y finalmente lo que comentamos anteriormente del proceso de desdiferenciación de los mismos. Para evitar todos estos problemas surgen las células mesenquimales, que tienen una capacidad de diferenciación a diferentes tipos. Esto ya se ha hablado anteriormente, una capacidad ilimitada de división, de diferenciación ante determinadas condiciones. Es más fácil extraerlas y más barato que el trasplante autólogo de condrocitos. Y en el caso del cartílago, parece ser que las extraídas de médula ósea tienen mayor poder condrogénico, o así lo refieren en la literatura, que las de otro origen. Muchas veces requieren de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento plaquetario o de la interleuquina para su diferenciación a los condrocitos, y es un procedimiento análogo al del trasplante autólogo. Se aíslan las células de mesenquimales, se expanden y se inyectan en una matriz. Es un procedimiento que está bastante bien tipificado, que se ha conseguido diferenciar una célula mesenquimal hacia un condrocito. El problema que tenemos es a la hora de llevar todos esos estudios in vitro a estudios in vivo, donde pues no hemos conseguido todavía la formación de un cartílago hialino que sea duradero y con unas características similares a las de un cartílago sano. Existen muchos estudios en la literatura, la mayor parte de ellos están en fase experimental, en animales de experimentación, y hay muy poquitos estudios clínicos en los que se empleen células mesenquimales en humanos, y los resultados de estos estudios experimentales son bastante ambiguos. Hay algunos en los que hablan de que se consigue la formación de lo llaman un tejido parecido al cartílago hialino, y otros en los que no se consigue la formación de cartílago articular.
Nosotros hemos realizado estudios en animales de experimentación, principalmente en el conejo, hemos realizado efectos osteocondrales, rellenos con proteínas morfogenéticas óseas y transportadores de colágeno, hemos añadido células y nuestros propios resultados son también ambiguos. Por ejemplo, en este artículo que veis aquí publicado, se conseguía una mejoría parcial con la adición de células, pero combinadas con los dos tipos de proteína morfogenética que veis ahí, proteína morfogenética tipo 2 y tipo 4. El empleo de células aisladas nada más no mejoraba las características del tejido de reparación. Realizamos también estudios sin combinar con proteína morfogenética, solamente empleando células mesenquimales, y sí que parecía que mejoraba las características del tejido de reparación, pero siempre, como digo, es un tejido similar al cartílago que dista todavía bastante de ser igual que un cartílago hialino. Estudios más recientes, de enero de este año, hablan de lo mismo, que no está muy claro o está falta bastante todavía por confirmar que la adición de células mesenquimales mejore las características del tejido de reparación y que lo haga más parecido a un cartílago hialino. Como decía, estudios clínicos hay muy pocos. Destaca de Wakitani, publicado en el 2014, que utiliza células mesenquimales en 14 enfermos con artrosis de rodilla, en los que se había hecho una osteotomía previa, y otros 14 controles, y consigue una mejoría clínica, pero no consigue tampoco. Les realiza una biopsia para estudiar las características del cartílago, y la biopsia no se objetiva mucha mejoría con respecto al grupo control. Y otro que compara el estudio, compara la técnica del trasplante autólogo de condrocitos con el empleo de células mesenquimales, y más o menos se concluye que las dos técnicas son similares, siendo bastante más barata el empleo de células mesenquimales. Son prácticamente, luego hay algún estudio en los que se han inyectado células mesenquimales, pero que no tienen seguimiento a largo plazo. En definitiva, para resumir, los problemas principales que tienen el empleo de estas células es que necesitan factores, el empleo de células mesenquimales es que necesitan factores para su diferenciación a condrocitos. Las que conseguimos diferenciar a condrocitos in vitro muchas veces no mantienen ese proceso de diferenciación. Lo que falta en muchos de estos estudios en los que se emplean células es marcar esas células para ver cuántas persisten en el tejido de reparación. Y ya por 1853 este hombre, que es Sir James Payet, hablaba se había percatado de que lo difícil que es regenerar el cartílago. Estamos en el 2016 y llevamos como una década dándole vueltas al proceso de ingeniería tisular, a los transportadores, las proteínas morfogenéticas, las dosis, pero todavía no hemos conseguido una combinación perfecta para conseguir la restauración del mismo. Nada más, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, perdonad por llegar tan tarde. Como os ha dicho mi amigo Javier Vaquero, que me ha hecho la gentileza de llevar esta sesión que habíamos planificado los dos, me decidí operarme y asumir el riesgo de la cirugía, y en el hospital clínico mayor riesgo todavía, hace unos pocos días, pero estoy muy bien, cogido muy poco y estoy entregado a la rehabilitación, y por eso le pedí permiso para llegar un poco más tarde, así que perdón. Enhorabuena al departamento y a nuestro director, a Jaime, por poner en marcha estas jornadas y por permitirnos hablar aquí. Esta es un trabajo, una presentación agridulce, porque es la realidad misma de lo que nos ha pasado cuando intentamos aplicar en el entorno clínico, hacer eso de la investigación translacional, y no siempre salen las cosas bien. En este caso salieron, vamos a decir, regular, y siempre eso cuesta mucho cuando pones mucho entusiasmo en ello, así que veréis cómo es el final del cuento. El planteamiento surge de cómo interpretamos nosotros una necesidad. Una necesidad es que la cirugía del manguito rotador para
Desde luego para los traumatólogos no hay que contarles mucho, pero para los médicos hay que contarles un poquito, y para que el que no es médico hay que contarle un poco más. Es una cirugía de alta demanda, alta prevalencia. Probablemente los procedimientos sobre el hombro sean lo que más se haya incrementado en el armamento quirúrgico, las indicaciones quirúrgicas en este primer mundo en el que vivimos. Y sin embargo, aunque lo hacemos muchas veces, no tenemos la solución. Suturamos unos tendones que están a gran demanda mecánica, que trabajan a lo largo de la vida, porque el ser humano ha pasado de ser cuadrúpedos a ser bípedos, y probablemente no nos hayamos adaptado del todo, ni nuestra columna y probablemente nuestra extremidad superior tampoco. Y un hombro que está diseñado para poner la mano en todas las posiciones del espacio tiene una serie de servidumbres que es altamente inestable, y que hay que hacerlo estable, no mediante la congruencia ósea, que es lo que pasa normalmente en otras articulaciones que se salvan de esta gran demanda, sino a través de unos estabilizadores dinámicos que son los tendones del manguito rotador. Estos, por supuesto, se rompen en unos porcentajes elevadísimos a lo largo de nuestra vida. En la década de los 50 empiezan a tener en voluntarios sanos una prevalencia de un 30%, en asintomáticos, o sea, ya tienen perforaciones, y por lo tanto hay un gran número de pacientes que se hacen sintomáticos y tenemos que suturar. Y cuando los suturamos, ¿qué es lo que pasa? Pues que según las estadísticas, entre el 30 y el 90% se reperforan. Afortunadamente, muchos quedan bien, y no queremos que nadie les pida una resonancia magnética, y menos los rehabilitadores, que son amigos nuestros, pero a veces se convierten en nuestros mayores enemigos y le dicen vaya, pidan una resonancia. Están reperforados, pero sin embargo están bien, porque hemos reequilibrado las fuerzas en el hombro, y aunque tengan roturas parciales, funcionan. Algunos casos no son roturas parciales, son roturas completas, y nos produce muchos problemas. Esto en la literatura está muy reflejado, y tenemos todo tipo de series, desde las propias hasta las ajenas. Las ajenas, de trabajo del 2004, todo autores muy reputados, 18 pacientes, 17 se reperforaron en controles por ultrasonidos, aunque 16 de ellos declaraban estar mejor de la cirugía. Estos son cirujanos estupendísimos, estadounidenses, y 17 de 18 se habían reperforado. Cuando somos nosotros, la doctora López, que acaba de hablar, que aparte del cartílago también opera hombros, se dedicó hace unos años a ver los nuestros y dijo que se nos habían reroto el 47% de los pacientes en 42 hombros que examinó, aunque el 80% declaraban estar mejor. Luego ahí tenemos un problema que surge de dos hechos mecánicos y biológicos. Los mecánicos son problemas puramente técnicos que sí que hemos aprendido nosotros y la industria a mejorarlos, a movilizar esos tendones que están retraídos y a asegurar una tensión con mejores implantes. Y sin embargo, los problemas biológicos no sabemos cómo solucionarlos. ¿Y cuáles son? Primero, cómo está ese conjunto, esa unidad musculotendinosa. Segundo, el entorno biológico en que se mueve. ¿Cómo está esa unión, esa unidad musculotendinosa? Pues un elemento que desconectas de su función, el cuerpo puede prescindir de él, y no solo se retrae, sino que el músculo es sustituido por una infiltración grasa. Cuando intentamos reponer, pasado un tiempo, pasado más de 6 meses, ya vemos cambios de infiltración grasa, de atrofia muscular e infiltración, y eso hace que estos tendones, que ya están con un músculo detrás afectado, tengan un porcentaje mucho más importante de fracasos. Aquí estimaba en su serie de 220 hombros un 36% de fallos, y decía que cuando ya había una infiltración establecida según las escalas que utilizamos, eran mucho más susceptibles a fallar. El segundo es el entorno en el que están estos tendones, un entorno que se transforma en un entorno sinovial en cuanto se reperforan, y cuanto más grande sea el defecto inicial, hay más edema y degeneración. Ese tendón tiene unos cambios histológicos que hacen menos susceptible su reparación, como es la metaplasia condral, deposición de amiloide. Hay una falta de inflamación, de respuesta inflamatoria, que es necesaria siempre para la curación, y no es un ambiente susceptible a la cicatrización. ¿Qué soluciones tenemos? Por un lado, el aumento de la calidad mecánica de la reparación. Como os digo, sabemos hacer nudos y tenemos implantes mejores, y sin embargo el apartado de la biología lo tenemos todavía en mantillas. ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad biológica de la reparación? Podemos prescindir del manguito y cambiarlo, que lo sabemos hacer en muchas articulaciones, o intentar
promocionarlo y aumentarlo. La sustitución, que sería la panacea, sería idealmente una solución ideal, tiene inconvenientes. La duración, no hay nada que pueda sustituir a la biología, todo se deteriora y cualquier injerto que pongas en el cuerpo se desgasta. Las reacciones locales, como veréis también, a cualquier cuerpo extraño que situamos en el cuerpo, y que por detrás de esos parches no hay nada, es goma de borrar, no hemos restablecido la tensión, hemos puesto una barrera artificial y nada más. Cuando vamos a la literatura tenemos ejemplos para todo. Este trabajo utilizaba en tendones, roturas irreparables, a los injertos de tendón, se suele usar, nosotros usamos Aquiles, etcétera, etcétera, el 100% se rompían y aunque decían los pacientes muy bondadosos que estaban mejor, los resultados eran comparables a grupos en el que solo se hacía con el artroscopio una limpieza. Hay algunos que son más optimistas y no sabemos si también interpretan bien sus resultados, y este utilizaba una parche sintético comercial, revisaba 16 hombros y decían que 15 de los 16 estaban estupendísimos, mejoraba de 50 a 80 sobre 100 puntos de escala funcional sus resultados, decía que se incorporaban 13 de los 16, en fin, yo lo veo difícil de asumir estos resultados. El aumento tiene unas ventajas teóricas importantes porque lo hacemos todo. Le damos refuerzo a la sutura, aumentamos el potencial propio del paciente. Dentro de este aumento estaríamos trabajando ya con estrategias de ingeniería que incluirían el andamiaje, el soporte, factores de crecimiento y los sembrados tisulares. ¿Qué hay en la literatura? Pues de nuevo hay para todos los gustos. Hay diferentes tejidos que se utilizan, tanto artificiales como biológicos. Hay pericardio equino, esta submucosa intestinal porcina, cada parche que se llamaban Restore, esto valía 2.000 y pico, 3.000 euros, y los primeros trabajos tampoco le dieron mucha razón a la compañía. El de arriba, 10 fallos sobre 11 sin mejoras clínicas. El segundo, que es randomizado y uno de los mejores cirujanos de hombro del mundo, que es Gianotti, no solo se incorporaban, curaban más los que no se habían injertado, sino que estaban mejor, luego eran bastante desalentadores. Nosotros decidimos abordar nuestro propio trabajo de investigación y empezamos por la base y decidimos hacer una serie de ratas. No es que haya muchos modelos de reparación animal del manguito, porque los hombros tampoco son similares, son cuadrúpedos, pero hay un animal. Está la oveja alpina, que es muy cara, muy difícil de manejar, por supuesto los primates no se usan, y en cambio la rata, curiosamente, y veis ahí, tiene un arco subacromial. Esto es un puntero. Esto es el hombre con ese arco subacromial. Aquí estaría el tendón del supraespinoso, que estaría sometido a roce permanentemente cuando movemos el brazo. Y veis que la rata tiene también un arco subacromial y la pata delantera está trabajando, haciendo deslizar el tendón. Luego era un modelo interesante y nosotros decidimos utilizarlo para hacer nuestras cirugías. ¿Qué cirugías hicimos? Hicimos una sutura directa tras el corte, suturada con monofilamento. Utilizamos un refuerzo con una membrana de colágeno bovino, colágeno tipo 1, y utilizamos la sutura aumentada con la membrana y aumentada con células mesenquimales en un injerto, en un trasplante halogénico procedente de la médula, el canal femoral. Estos son imágenes de la cirugía con unos puntos de los que usamos en reparación tendinosa para favorecer la tensión, la sutura directa, la sutura parcheada con el colágeno tipo 1, y como veis los tres grupos: cirugía convencional, reparación con colágeno tipo 1, reparación aumentada con células mesenquimales. Lo caracterizamos histológicamente. Esta sería la cabeza del húmero con tricrómicos, etcétera, etcétera. Los tendones se estudió también mecánicamente, se montaron en resinas, en un montaje con escápula, con el húmero, a unos ángulos algo menores de 90 grados, y se hizo todos los estudios en una máquina de carga a fallo, midiendo también la rigidez. Los resultados fueron relativamente alentadores. Había un comportamiento parecido a los parámetros biológicos, es decir, que las suturas aumentadas mejoraba a lo largo de los 3 meses en que sobrevivían las ratas, y haciendo estudios a cortes de 1, 2 y 3 meses mejoraba la resistencia, la resistencia a fallo,
y se estableció, en este trabajo se envió a publicar, que la implantación de las membranas sembradas con células en los defectos creados era segura, era efectiva y mejoraba a lo largo del tiempo, aunque inicialmente no tenía diferencias con la sutura que se hacía en un primer momento, pero sí la sutura iba fallando y sin embargo deseablemente, y parece que se repetía experimentalmente, mejoraba la resistencia de la reparación. A partir de aquí dimos el salto, siguiendo las directivas europeas que ya se habrán comentado aquí. Se construyó incluso con dotación de fondos una sala blanca en el hospital clínico, que todavía no está acreditada, con la idea de que por ahí siguiéramos trabajando en esta línea nosotros y otros grupos investigadores. Nosotros utilizamos para este trabajo los recursos del Hospital Gregorio Marañón, que tenía yo creo que la mejor sala en ese momento de la Comunidad de Madrid. Presentamos nuestros resultados como una comunicación oral al europeo de hombro del 2014, y esto es un poco el resumen de esa comunicación. Utilizamos un protocolo de un estudio prospectivo aleatorizado con un parche colágeno de uso comercial que ya estaba usado y testado en reparaciones tendinosas, sembrado con células mesenquimales del propio paciente en un entorno clínico. Esto es la introducción, lo mismo que os he dicho, la prevalencia de un 30% en pacientes más de 60 años de roturas de manguito, la incidencia elevadísima del número de cirugías, 75.000 cirugías al año en Estados Unidos, la reparación que hoy en día solo se consigue a través de un tejido transicional y nunca replicando el tejido tendinoso, y un fallo de entre el 10 al 95%, como habéis visto. Las estrategias de aumento biológico que hay ahora en el entorno clínico, los PRPs, que los plasmáticos en plaquetas, que no tienen una literatura que los asiente como uso rutinario, hay para todo. Te puedes pasar meses leyendo trabajos, pero no hay todavía una evidencia completamente testada. El uso de células mesenquimales, que está caracterizándose en animales, pero solo aparece en el momento que hicimos la búsqueda. No sé si habrá en estos últimos meses algún otro trabajo. Solo había un estudio en humanos hasta la búsqueda de finales del 14. Y los parches, ¿no? Los parches como elemento de refuerzo mecánico y también como un complemento biológico que debe ser biocompatible, activo biológicamente, hipoinmune, y que podemos contar con materiales sintéticos, senoinjertos, como hemos dicho, pericardio, su mucosa intestinal, etcétera, etcétera, con unos resultados clínicos hasta ahora variables, como habéis visto. Nosotros diseñamos un estudio prospectivo evaluado tanto por imagen, por resonancia, como por escalas de dolor, con escalas funcionales, en pacientes con roturas completas de manguito rotador evaluados a un año, con criterios de inclusión: roturas completas, espesor completo del supraespinoso, el consentimiento informado, unilateral, afectación clínica y funcional, y con fracasos del tratamiento conservador previo, criterios de exclusión, otras enfermedades, no firma el consentimiento informado. Incluimos hasta el corte del estudio 15 pacientes, se excluyeron 4 pacientes, finalmente 11 pacientes para el seguimiento, lo cual puede parecer poco, pero os digo que no es del todo fácil. Un estudio a doble ciego para su caracterización, un grupo control de 6 pacientes con parches sin siembra celular y 5 pacientes con parches con siembra celular. 2 grupos pareados en sus características, 58 años los dos, hombres en su mayoría, y el procedimiento quirúrgico era 3 semanas antes de la cirugía prevista. El paciente acudía y bajo anestesia local y sedación se hacía un aspirado de la cresta ilíaca según técnica estándar, y esas células mesenquimales eran aisladas ya en el Gregorio Marañón, cultivadas,
y nos eran devueltas. Elegimos el nicho óseo, el nicho musculoesquelético frente a otras posibilidades como tejido graso, etcétera, etcétera, por una idea del grupo investigador que tenemos en conjunto es una de las brazos del Instituto de Investigación de San Carlos con los reumatólogos. Tenemos una idea de que es mejor utilizar células ortotópicas. No sé si simplemente es una creencia o una cosa que se establecerá como correcta. La reparación la hacíamos abierta para asegurar que cumplíamos los parámetros. Hacíamos una fijación con anclajes, la veis aquí, después lo parcheábamos. Mientras estaba haciendo la cirugía se estaban sembrando las células en medio estéril en el quirófano, suturas abiertas, con parche o sin células, que no éramos nosotros, no teníamos conocimiento absoluto o conocimiento concreto de que tuviera células o no tuviera células. Resultados funcionales: este hombre tenía una afectación de ambos hombros, eran buenos ahora veréis el porcentaje de los pacientes, controles por resonancia de la reparación. Los resultados, como veis, en cuanto al grupo control, como digo, parche sin células, el grupo de estudio parche con células, preoperatoriamente estaban parecidos, algo mejor en el grupo de estudio al año de seguimiento, que es donde se hacía el corte. El CONSTANT, que es un test funcional que evalúa parámetros de fuerza, movilidad, era parecido, en torno a 50 en los dos grupos, era más alto, acercándose a 80 al año de seguimiento, aunque no había por los números todavía una diferencia significativa. Los grupos de control por resonancia no eran todavía muy optimistas, solo alcanzábamos la curación. Fijaros, en una sutura abierta parcheada, el 60% de los pacientes en el grupo estudio, el 33% de los pacientes del grupo control. Ten en cuenta también que los trabajos clínicos muchos se hacen con ultrasonidos que pueden no ser tan exactos, entonces esto vamos a creernos estrictamente en los resultados, que yo creo que hay que hacerlo en este trabajo, de nuevo a doble ciego, sin ningún sesgo de interpretación, con un 66% de reperforaciones en el grupo control, un 40% en el grupo de estudio. O sea, los resultados mejores sin alcanzar resultados espectaculares. Tuvimos que reoperar 2 pacientes del grupo control y un paciente del grupo de estudio, y esto fue lo que nos hizo interrumpir el estudio. No hemos llegado a saber por qué. Era un parche testado, como digo, en clínica previamente. La cirugía simplemente se hizo un desbridamiento, limpieza, etcétera, etcétera. Como veis, este es el aspecto que presentaban estos hombros que tuvimos que reoperar con esta reacción local adversa, llenos de líquido y con a veces estos quistes que escapan por los agujeros del parche y fugan por la sutura a través del deltoides. ¿Qué tuvimos en el estudio de estas reacciones adversas que tuvimos que declarar a la Agencia Española del Medicamento y a la entidad financiadora al Ministerio, a la entidad que financiaba, porque esto era un ensayo clínico no comercial, simplemente era una de la línea de terapias avanzadas que seguro que hemos hablado, y declaramos esta reacción adversa con cultivos microbiológicos, cultivos negativos. Los resultados histopatológicos eran parecidos, una sinovitis no específica con una infiltración leve linfocitaria y sin reacción de células gigantes, parecida a algún otro trabajo que luego encontramos en la literatura que hablaba que cuando estos parches los deslocalizas, puede ser que, de nuevo, utilizados en otro medio, no tengan la biocompatibilidad que se espera de ellos. No hemos llegado a saber. Otra cosa es que el tratamiento del parche previo, sus lavados, etcétera, lo que sea, era extremadamente cuidadoso, pues no siguiera la rutina, no estuviera adaptado a las necesidades de la localización exacta con la que estábamos trabajando. Como digo, hay muy poca estudio en la literatura. Nuestro estudio tenía y sigue teniendo el mérito que era hasta ahora el único estudio aleatorizado prospectivo a doble ciego con grupo, como os digo, control
y está a punto de publicarse. De nuevo nos dejó un sabor agridulce porque los resultados estaban siendo buenos. Pensábamos que tenía una evidencia clínica de mejora y esperamos que en un futuro, siguiendo esta línea, podamos asegurar nuestros resultados, porque pensamos, como piensan otros autores, que deben de seguirse realizando este tipo de estudios básicos y clínicos como solución a los problemas biológicos que plantea el manguito rotador. Es una cirugía con una estrategia, de nuevo, de aumento biológico que tiene un futuro prometedor, pero todavía estamos ahí. Lo que pasa es que los equipos, a veces, cuando implicas a gente, montas un proyecto y tienes que interrumpirlo, la gente a veces se desanima y durante unos meses vamos a dejarlos descansar y luego esperamos tener nuevas estrategias para seguir por esta línea. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Si vemos esta gráfica, es bastante llamativo ver que si uno en PubMed ponía células mesenquimales estromales, hasta el año 2002 o hasta el año 2001, prácticamente las investigaciones europeas y americanas iban paralelas, más o menos el mismo número, más o menos iban creciendo de una forma paulatina, pero en el año 2001 Bush hace una orden ejecutiva en el que prohíbe investigar sobre células mesenquimales y los trabajos que se siguen haciendo en Estados Unidos pues prácticamente se estancan el número de trabajos, mientras que en Europa pues por una vez les ganamos, pero de goleada. A partir del año 2009 Obama vuelve a restituir la posibilidad de hacer trabajos sobre este tipo de terapias y de tratamientos, y a partir del año 2009, tanto en Estados Unidos como en Europa, el número de trabajos ha aumentado de una forma exponencial y evidentemente ya no somos los líderes, ahora ya son los americanos los que tienen muchas más publicaciones que nosotros. Hay dos tipos de tratamiento, ya se ha mencionado, pero por dejarlo más claro, se puede tratar con células o se puede intentar hacer ingeniería tisular. Muchas veces los tratamientos con células no son suficientes, por lo menos en nuestra especialidad de aparato locomotor, para rellenar grandes defectos o para poder conseguir terapias en algunos de nuestros problemas que se presentan en la clínica a diario. Por lo tanto, yo creo que la cirugía ortopédica y la traumatología es un escenario ideal para poder hacer trabajos con células mesenquimales pluripotenciales. Podemos hacer trabajos solo inyectando células en algunas patologías. Tenemos mucha experiencia en hacer tratamientos solo colocando matrices, ya sean sustitutos óseos artificiales o ya sean hueso congelado procedente de bancos. Hemos empezado hace ya muchos años a tratar a nuestros pacientes con factores de crecimiento, y posiblemente es donde más se han utilizado los factores de crecimiento dentro de todas las ramas de la medicina, y se pueden hacer cualquier tipo de combinación hasta llegar a las matrices con las células y con los factores de crecimiento dentro de la ingeniería tisular, que sería lo ideal para poder hacer un tratamiento completo y poder llevar o dar lugar a un tejido que pueda sustituir el tejido que hemos perdido en nuestra especialidad. Si empezamos por la reparación ósea, que es posiblemente donde más trabajos y más campo tenemos para poder utilizar este tipo de tratamientos, ten en cuenta que las células son las responsables de la osteogénesis, los factores de crecimiento de la osteoinducción y las matrices de la osteoconducción. Y si se combinan todas estas fórmulas, matrices con factores de crecimiento, somos mucho más eficaces que si solo utilizamos células, o que si solo utilizamos matrices, o que si solo utilizamos factores de crecimiento. Además, se ha visto que esas células, incluso frente a estas matrices óseas que utilizamos, incluso frente o unidas al hueso procedente del banco, rápidamente tienen tendencia a diferenciarse hacia osteoblastos, lo cual nos facilita el poderlas utilizar en traumatología siempre que estemos tratando problemas óseos. Hay un trabajo clásico de Dallaри en el que hace distintas combinaciones y ve que el índice de relleno de un defecto mayor, un defecto crítico, un defecto importante en el hueso, es combinando tanto células con factores de crecimiento y con hueso liofilizado. Pues si tuviéramos que elegir,
mucho mejor, las células mesenquimales tienen mucho mayor poder osteogénico que los factores de crecimiento que usan mucho, por ejemplo, los maxilofaciales de forma aislada para regenerar la mandíbula. Sin embargo, en hueso largo, que posiblemente no sea el mismo comportamiento que en el hueso mandibular, las células mesenquimales estromales tienen mucho más poder osteogénico. ¿Qué indicaciones, aparte de las que hemos hablado hasta ahora, podríamos encontrar a estos tratamientos con células? Pues la pseudoartrosis, el fracaso en la consolidación ósea. Es un campo en el que ya se está utilizando clínicamente esta terapia. En algunas pseudoartrosis atróficas en las que hay poca distancia entre los dos fragmentos, como puede ser esta, se inyecta de forma percutánea en el tejido fibroso y se consigue la consolidación en la mayoría de los casos en este trabajo ya clásico de un autor que hemos mencionado varias veces, que es Philippe Ernoult. Pero muchas veces para pseudoartrosis en las que falta más hueso, evidentemente la colecta de células no es suficiente, tenemos que conseguir más células, y en esos grandes defectos el Instituto de Terapia Regenerativa de Cataluña está haciendo un trabajo muy bonito con la adición de un sustituto óseo, 40 millones de células cultivadas y factores de crecimiento a través de plasma rico en plaquetas, que nos dan la posibilidad de crear un material sólido que podemos colocar en los defectos cuando hemos perdido una cantidad de hueso importante, con buenos resultados, con una fácil manipulación y con buenos resultados como los que ellos presentan en algunos de sus casos clínicos, esta pseudoartrosis desmontada con una rotura de la placa y los tornillos, la que ponen este producto y ven cómo rápidamente, tanto en la anteroposterior como en la lateral, rápidamente se estimula el crecimiento del hueso, y al cabo de 6 meses o un año, no sé cuánto es esto, porque son casos suyos, se consigue un buen crecimiento, una buena consolidación, un buen paso de trabéculas y una reconstrucción completa de ese tejido óseo. Este es el primer trabajo que hay en la bibliografía para retardos de consolidación y defectos óseos en humanos, con 72 pacientes en los que hizo la inyección percutánea cuando eran pseudoartrosis o transportes óseos o elongaciones, alargamientos de miembros, y consiguió en 68 casos una buena unión de los extremos. Y esto es lo que está publicado a día de hoy, hasta el 2014 o 2015, que no son muchos trabajos, que todos tienen un número de pacientes muy pequeño, no pasan de los 50 pacientes, y que se refieren siempre a estudios que no son controlados ni aleatorizados, son siempre estudios de pequeñas series de casos en los que evidentemente tienen buenos resultados, 17 de 20, 15 de 20, son siempre casos, series en las que obtienen buenos casos, pero nunca trabajos que tengan evidencia científica suficiente. En el relleno de hueso, no solo en el tratamiento de pseudoartrosis, se ha utilizado, por ejemplo, en los quistes óseos esenciales, y también quizás aquí hay algún trabajo con un número mayor, pero en un tipo de trabajos de poca evidencia científica se ve en la aplicación clínica que la inyección de células mesenquimales estromales en estos quistes provoca la osificación de los quistes, en algunos casos mejor incluso que la inyección de metilprednisolona, que era el tratamiento clásico que se utilizaba para este tipo de patologías. Nosotros tuvimos un caso, y lo traigo porque es un caso atípico, pero que entraría dentro de este apartado de relleno de cavidades óseas, que era una chica, 25 años, muy joven, con un síndrome de fístulas arteriovenosas tipo Klippel-Trenaunay o parecido, porque no estaba bien diagnosticado ni filiado, en el que nos la mandaban con esta cantidad de geodas a nivel de la tibia. Para eso ya poníamos una prótesis de rodilla, una chica de 20 años que trabajaba además en el mundo de la moda y todas estas cosas, pues no era lo ideal, con lo cual pues nos la jugamos, cogimos matriz ósea, le pusimos células autólogas extraídas y centrifugadas de la cresta ilíaca, y
después de ver por artroscopia cómo solo quedaba el cartílago flotando, en cuanto se quitaba el cartílago aquello era una cavidad, pues inyectamos en esas cavidades esta sustancia, vimos que llegaba más o menos hasta el ras y dijimos, bueno, pues si algún día hay que ponerle una prótesis, se la pondremos. Esta chica evolucionó bastante bien, a los 2 años se habían rellenado gran parte de estas cavidades, ya se ven trabéculas óseas dentro de estas cavidades, la perdimos de vista y al cabo de unos años volvió porque se había fracturado un fémur. Sacando al perro a pasear, le pusimos un clavo intramedular y esta es la última radiografía que yo tengo de ella, que es hace prácticamente un año, en el que todavía se ve que esta rodilla mantiene una buena interlínea articular y que a día de hoy pues no hay una indicación clara para poderla o tenerla que operar para ponerle una prótesis de rodilla. Han pasado 5 o 6 años desde entonces y creo que la chica está encantada. Un caso evidentemente no es más que una anécdota, pero es un caso de relleno de una cavidad con un producto en el que hay unas células activas productoras de hueso que ha dado un buen resultado. Hemos hablado de necrosis de la cadera, pero también hay publicaciones sobre necrosis en otros tipos de huesos, y siempre que sean lesiones focales y únicas en estadios tempranos y que no haya desviación de los ejes, yo creo que en los cóndilos femorales o en el astrágalo se puede hacer este tipo de tratamiento. En algunos casos, pues quizás como uso compasivo, hemos utilizado en necrosis de cóndilos femorales la misma técnica que he presentado antes para las necrosis de la cabeza femoral, inyectando bajo control de intensificador de imágenes en la zona de la necrosis del cóndilo el aspirado de médula ósea concentrado, y algunos casos tenemos en el que aquí se ve una necrosis ósea extensa en el cóndilo femoral interno y que pasados 3 meses pues todavía se ve pues alguna línea de la perforación que le hicimos, pero que se ha recuperado y se ha regenerado el hueso a ese nivel. Lo hemos hecho en un solo astrágalo, pero hay una publicación de la escuela italiana del Rizzoli, de Sandro Giannini, en el que han utilizado este tipo de células de aspirado de cresta ilíaca para 18-19 casos de 72 casos, ¿no? Algo así, de necrosis a nivel del astrágalo, y han visto que esta terapia incluso podría ser más beneficiosa que el trasplante de condrocitos en los casos incluso que afecta a la superficie articular. Luego esta es otra de las posibilidades que tienen los tratamientos de las células. Si pasamos a la lesión osteocartilaginosa, la cartilaginosa ya ha hablado Yaiza, podemos hablar de algunos casos de de lesiones focales como coadyuvante de las perforaciones, que es la técnica básica, el gol estándar de las necrosis del cartílago, desde luego la más barata sin duda alguna, porque cuesta 0 euros frente a los 18.000 o 19.000 que vale un trasplante de condrocitos, con lo cual hay una diferencia importante. Debía de ser maravillosos los resultados con los trasplantes y por desgracia no son todos los buenos que queremos, pero como coadyuvante de estas perforaciones, de estas microfracturas, sí que hay trabajos como el de la doctora de Girolamo que demuestran que el añadir, después de haber hecho las microfracturas, células mesenquimales, estromales a este ambiente, mejora la calidad del tejido hialino que se va a formar sobre los cóndilos femorales. También hay otro trabajo, como es este, de hace 4 o 5 años, en el que se obtiene mucho mejor recubrimiento fibrocartilaginoso, pues no me atrevo a decir que esto sea cartílago hialino, en las lesiones osteocondrales cuando se añaden células mesenquimales estromales inyectadas dentro de la rodilla. Nosotros con el doctor Ripoll, el doctor Forriol, hicimos un trabajo intentando utilizar un sustituto óseo que entonces estaba comercializado, añadiéndole, suplementándole, embebido en células procedentes de un aspirado de cresta ilíaca. Lo hicimos en una serie de conejos, vimos creando un defecto y volviendo a colocar ese taco sintético con el aspirado, y vimos que histológicamente no conseguíamos demasiado buen cartílago, pero bueno, era un fibrocartílago, no es un cartílago hialino. Radiológicamente los tacos parecía inicialmente que se asimilaban, que se osteointegraban, pero el doctor Ripoll lo hizo en un paciente
se atrevió a hacerlo en un paciente. Esta es la artroscopia, metió 2 tacos, estos son los 2 tacos de ese producto que estaba embebido en células. Esto es la artroscopia a los 3 meses, esto es la artroscopia a los 6 meses, en los que parece que se ha creado un tejido similar al cartílago hialino, pero lo que nos encontramos es que lo que nos fallaba era la matriz sobre la que habíamos colocado este producto. No se osteointegraba todo lo bien que queríamos, incluso desaparecía, incluso se formaban en algunos casos como quistes, y esto llevó a que se retirara del mercado este producto, estos tacos sintéticos que ahora mismo ya no están disponibles. La gonartrosis, seguramente es el caballo de batalla de los tratamientos con células. Raro es que a día de hoy uno no vea en la consulta a un enfermo que diga: doctor, tengo una artrosis de rodilla y vengo a que me ponga usted células madre, porque es que es lo que nos piden todos los días. Y además, si saben por ahí que hay mucha gente poniendo células madre, no sé qué les pondrán, pero dicen que les ponen células madre, con lo cual está todo al cabo de la calle el tema de las células madre en la artrosis de la rodilla. Bueno, a día de hoy experimentalmente se sabe que en la artrosis de la rodilla puede reducir la progresión y pueden haber indicios de regeneración, y en humanos hay pocos trabajos, pero este es un trabajo serio hecho por el grupo del doctor Luis Orozco, en el que en 12 pacientes han visto una mejoría entre el 65 y el 78% de clínica y una mejoría histológica. Estos son pacientes seguidos, no solo clínicamente, que el paciente dice: qué bien me ha venido la inyección que me ha puesto, que eso es puro placebo, sino que histológicamente se ha visto que el cartílago que se regenera en esa artrosis de rodilla puede ser válido para alargar la vida de esa rodilla, o por lo menos para evitar, como hacíamos en la cadera, para evitar la colocación de una prótesis. Hay algunos estudios histológicos que así lo demuestran, pero hay otra cosa peor, y es una casa coreana que ha sacado al mercado un producto que se llama Chondrogen, que está a la venta. No sé cómo el ministerio permite que esto se pueda adquirir, que son células mesenquimales cultivadas que vienen de un donante sano, que nadie le conoce, el donante sano, que se han expandido millones de veces, que se han embotellado, se han envasado y que se venden para colocar en las artrosis de las rodillas de los pacientes que nos lleguen a la consulta. Este producto entró, esta es la casa que lo fabrica, entró en un estudio que iba a ser un estudio clínico aleatorizado en fase 1, fase 2, con 7 centros, y que nunca pasó de esta publicación. No ha habido ninguna otra publicación, y de esto hace ya más de 5 años, que indique qué es lo que ha pasado con estos pacientes. A día de hoy no sabemos, porque parece ser que yo creo que se interrumpió por algún motivo. Sabíamos que 150 millones de células que vendían en un frasquito junto con ácido hialurónico, venía ya todo preparado el producto, inyectado una sola vez en la rodilla, permitía que los pacientes tuvieran menos dolor, pudieran tener una mejor funcionalidad, no habían tenido ningún problema de rechazo, a pesar de que es un halo injerto, y parece ser que sin más estudios ha llegado a comercializarse este producto en España. Otras aplicaciones experimentales en la rodilla, con esto yo creo que acabo, es a nivel del menisco. A nivel del menisco, ya hace años, un autor que se llama Peter Angel hizo un estudio haciendo un defecto importante, crítico a nivel del menisco, poniendo solo una matriz, un gel, o poniendo un gel con células mesenquimales cultivadas, y vio que la regeneración del menisco era posible o era mejor cuando se utilizaba este tipo de gel con las células puestas. Pero en el Journal del año pasado, que es una revista muy importante, el Journal of Bone, salió ya un artículo de 70 pacientes, y además fue un artículo muy polémico sobre el que ha habido cartas al director, 50 pacientes o 70 pacientes, no recuerdo el número, en un estudio randomizado, doble ciego, controlado, y que demuestra que si se inyectan entre 50, en un grupo inyectó 50, en el grupo
A inyectó 50, en el grupo B inyectó 150, que es este más oscurito intermedio, 150 millones de células en una inyección única después de haber hecho una meniscectomía en una rodilla, una inyección intraarticular, y consigue una regeneración del menisco restante en la mayor parte de los pacientes. Bueno, es un estudio que desde el punto de vista de calidad científica parece ser que es irreprochable, pero que abre una vía importante que habrá que confirmar con otros centros y otros médicos haciendo estudios similares para ver si esto en un futuro es posible. Y a nivel de los tendones, finalmente, pues el tendón de Aquiles es una buena indicación para el tratamiento con este tipo de terapias. El tendón de Aquiles, por sus características, tiene una mala cicatrización, una importante tasa de re-roturas, y hay estudios que confirman que el tratamiento con trasplantes de células mesenquimales estromales en las roturas del tendón de Aquiles pueden dar lugar a una cicatrización de mejor calidad, más precoz y más segura. En conclusión, el uso de las células estromales mesenquimales en la cirugía del aparato locomotor es una línea apasionante, es algo que los enfermos nos están pidiendo, pero es una nueva línea de trabajo y precisa nuevos estudios clínicos bien diseñados, de los que hay muy pocos, hay series clínicas pero pocos estudios clínicos, y una investigación básica que nos diga cómo actúan las células mesenquimales, cuál es el mejor método de aplicación, qué matrices son idóneas, con qué factores de crecimiento hay que combinarlas, cuál es el número de células mesenquimales estromales que tienen acción terapéutica en cada patología, y cómo mejorar los sistemas de producción, aspiración y tal. Y eso es una colaboración entre biólogos, ingenieros y cirujanos del aparato locomotor. Insisto, y aquí estoy muy orgulloso de decir del aparato locomotor, porque en el año 98 salió un artículo en una revista importante, que era el British Medical Journal, que decía si los cirujanos ortopédicos éramos gorilas. Eso se basaba en un estudio que había hecho diciendo que los cirujanos ortopédicos eran más grandes, más fuertes que el resto de los cirujanos, tenían unas manos más grandes, usaban una talla más de guantes quirúrgicos que el resto de los cirujanos, pero dejaba entrever al final del artículo que en cuanto a su capacidad intelectual y científica, pues dejaban algo que desear respecto al resto de los cirujanos. Lo cual a mí me sorprendió, porque yo a los anestesistas siempre les veo haciendo sudokus y esas cosas, y pensé que ya tendrían un entrenamiento para poder hacer estos test psicológicos, pero resultó que no. Bien, la cirugía ortopédica ha evolucionado mucho y muy rápidamente, y de la época de las resecciones en las que todo eran amputaciones, que no hace tanto, un par de siglos, hemos pasado a la época de la reconstrucción. La época de la reconstrucción en la que somos capaces de reconstruir un miembro para que sea viable, con una serie de artefactos, placas, fijadores, injertos cutáneos, etc. De ahí hemos pasado a la época de los reemplazos articulares. Ya podemos sustituir la mayor parte de las articulaciones del organismo, y esto pues posiblemente es una de las cosas que más crédito ha dado a nuestra especialidad. Pero a día de hoy estamos en los tiempos modernos, hemos pasado a la época de la regeneración, y la cirugía ortopédica ahora mismo es una medicina es una cirugía donde la medicina regenerativa tiene posiblemente más que decir que en otras especialidades, porque es mucho más fácil poder combinar células, matrices y factores de crecimiento para poder hacer tejidos que en otras especialidades quirúrgicas vecinas. Nada más, muchas gracias. Yo creo que con esto